Muy buenos días, mis amados hermanos. Los saludo y los bendigo en la gracia, en la misericordia y con la paz de Dios, que es nuestro Padre, y la paz también y la gracia redentora de la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Déjenme decirles que los extrañamos mucho. Yo los extraño un montón. Los extraño mucho y ya esta es la segunda semana, estamos nosotros terminando la segunda semana acá de entrenamiento concentrado, que es concentrado, hermanos, es concentrado. Y el entrenamiento nos permite estar espiritualmente tan cerca de ustedes, porque uno de los lemas o de la frase que nos repiten en todo tiempo en el entrenamiento es que pongamos la mirada en el campo, que los recordemos a ustedes, que los veamos a cada uno de ustedes a través de la palabra que nosotros estamos recibiendo y que sin duda alguna es la palabra que se está cumpliendo en el campo. Porque hay un mover espiritual que nosotros no lo podemos ver con ojos físicos y el mundo no lo cree. Porque es que el evangelio para los que se pierden, para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y hemos visto por la palabra que el poder de Dios, que es ilimitado, trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, lo que el Señor nos da a nosotros, la palabra que el Señor nos está dando y la perspectiva, la visión espiritual que nos hace poder no solamente creer que Dios trasciende ese tiempo y el espacio, sino confirmarlo por la palabra, ordenando la palabra, ver que no hay otra razón para vivir, sino que nosotros seamos luminares en el mundo, seamos la luz para todo el mundo, porque no es que algunos lo necesitan, es que todo el mundo necesita a Cristo, porque todo el mundo necesita, o mejor dicho, todo el mundo nace con una condición separada de Dios. ¿Por qué se necesita la luz? ¿Por qué se necesita que nosotros seamos luminares? Que lo que significa luminares es que viene de unas lámparas gigantes, unas torres inmensas que puedan iluminar toda la tierra, porque toda la tierra está bajo el poder del maligno. Todas las personas nacen separadas de Dios. Y este es un misterio que Dios nos lo ha revelado a nosotros para que ahora seamos los embajadores de Cristo, pero que seamos los siervos de Cristo que aferrados a la única verdad, la única verdad absoluta que es Cristo, al único camino para ir al Padre que es Cristo y al único que nos puede dar vida, entonces es que tomemos la palabra desde la perspectiva de la vida. Y yo los bendigo para que ustedes puedan estar en este tiempo no solamente concentrados, sino que puedan estar orando, que puedan estar tomando nota y que puedan, además de tomar nota, encontrar la respuesta dentro de la palabra, encontrar la gracia de Dios dentro de la palabra, encontrar la llenura del Espíritu Santo dentro de la palabra, porque lo que nos conecta a nosotros con el Dios Trino, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, lo que nos conecta a nosotros con la creación divina, es el aliento de vida que el hombre perdió. Pero nosotros lo tenemos. Entonces disfrutemos de que el Espíritu Santo nos habita y de que nosotros que somos los embajadores de Cristo en la tierra, los representantes de Cristo en la tierra, conozcamos la razón por la cual nosotros vivimos, la razón por la cual damos culto, la razón por la cual oramos. Nosotros necesitamos conocer la razón. Porque si nosotros no nos cuestionamos y no nos hacemos preguntas, no podemos tener respuestas. Nosotros necesitamos la respuesta dentro de Cristo.
Entonces, tomando la palabra de la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, Pablo nos da una de las revelaciones más trascendentales de la Biblia, y es que nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo, y que todo aquel que es encontrado por Cristo y que se rinde a Cristo como siervo, entendiendo que nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, y por lo tanto Él ahora es nuestro dueño y nuestro Señor. Entonces, somos personas que somos absolutamente transformadas y cambiado nuestro destino de la muerte a la vida, pero una vida que no tiene nada que ver con la vida material, centrada en qué comer, en qué beber, cómo vivir, cómo vestir y buscando la apariencia y buscando la santidad. Nosotros no podemos buscar la santidad porque el santo ya nos buscó a nosotros. Y Cristo en nosotros, Cristo nos apartó a nosotros para que vivamos la vida que Él conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Y Pablo, escribiendo esta carta, en el capítulo 2, nos pone dos ejemplos. Nos pone dos ejemplos. Nos pone el ejemplo de Timoteo y nos pone el ejemplo de Epafrodito. Y esto es como una anticipación a la introducción. Él quiere ir a los campos. Él quiere ir a Filipo, pero él no puede ir. Pero como ha levantado discípulos absolutos, entonces él confía en ellos para enviarlos al campo, a llevar las noticias de la palabra. Y también porque él necesitaba, deseaba, anhelaba saber cómo estaban los hermanos. Entonces, el versículo 20 se refiere a Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren la afirmación que está haciendo Pablo con respecto, ¿estaba rodeado de muchas personas? Sí. ¿Muchas personas habían escuchado el mensaje? Sí. Pero nos está diciendo, nos está hablando la carta a los filipenses del sentir. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo. Y es que Cristo se despojó de ser Dios, dejó su condición de Dios para tomar el cuerpo de un hombre, y no solamente tomó el cuerpo de nosotros como nosotros humanos, sino que, o sea, deja la divinidad para pasar a ser humano, y estando en la condición de hombre es humillado hasta la muerte. Sí, es cierto que Dios había dado de por adelantado la manera de cómo el hombre iba a ser redimido. Pero Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Ahora Pablo habla de Epafrodito y dice, porque por la obra de Cristo, no por la obra de Pablo, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Por qué? Porque es el discípulo absoluto, es el equipo de evangelismo de Pablo, que Pablo no podía ir, pero confiaba no en cualquiera para enviarlo. Por eso cuando nosotros, el Señor nos permite el privilegio del servicio, en nosotros es el sentir de Cristo. Y yo me voy a permitir leer, por favor, te agradezco, Raúl, si me ayudas a colocar
El texto, el texto que leyó nuestra hermana Silvia, el texto de entrada, Filipenses 2 del 13 al 15, dice, completad mi gozo. Se está dirigiendo a la iglesia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Y nosotros tenemos a Cristo, que realmente Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo de la iglesia, porque Cristo es el único enviado de Dios para salvación, el único que completó la, esa salvación, pero la Biblia dice en Juan 19:30 que consumó la salvación. Y por eso cuando vemos la palabra en un principio, dice que nosotros nos consolemos. Y yo les sugiero que lean el capítulo 2 completo del libro de la carta que le escribió el apóstol Pablo a Filipenses, porque comienza a hablar del consuelo, del amor, y nuestro modelo es Cristo. Y teniendo este modelo en Cristo, entonces veamos por qué nosotros somos luminares del mundo. Veamos a la introducción, Raúl. Gracias. Y una luz, lo leíamos la semana pasada, que una luz no se puede esconder. O sea, nadie tiene una lámpara para meterla, voy a meter esta lámpara debajo de la cobija. O busca una lámpara para meterla debajo de la mesa. Vamos a la introducción, Raúl. Sino que dice el punto 1 de la introducción que nosotros tenemos que ser luz para nuestra familia. ¿Por qué para nuestra familia? Porque ellos son nuestro prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero para amar al prójimo como a nosotros mismos, primero nuestra vida tiene que estar siempre ante Dios. Una vida sincera ante Dios, donde yo me vea delante de Dios, donde yo vea cuál es mi identidad delante de Dios. Porque es que nosotros somos, fíjense ustedes que el hombre se desconcentró, pero como perdió absolutamente lo espiritual, el hombre se desconcentró de Dios, y volviendo a Dios, estamos desconcentrados de Dios y estamos siempre como ventiladores, viendo lo que hacen los demás y pensando que nosotros lo estamos haciendo bien. Pero si nosotros lo estamos haciendo bien, entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer mejor es tomar la palabra y creer la palabra, que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es que cada uno de nosotros somos hijos.
Entonces, Dios no tiene nietos. Y cuando yo me voy a ocupar de un hermano, primero tengo que orar. Por eso es que el pastor Ryu nos está hablando de las 3 concentraciones en oración y nos dice: "La oración de la mañana, que me salva a mí mismo". ¿De quién me salva? De mí mismo. Me salva de lo grabado, me salva de mis estructuras, me salva de mi yo, me salva de la influencia de Satanás que siempre viene hacia mí. Pero en muchas oportunidades me salva de lo que yo, o en muchas oportunidades no siempre, pero de lo que yo no puedo ver dentro de mí mismo. Pero como yo no me paro delante de Dios a orar por mí y a mirar mi identidad, yo no puedo ver. Entonces comienzo a orarle a Dios, es por los problemas de la familia, empiezo a orarle a Dios criticando a la iglesia y empiezo a orarle a Dios criticando al campo. Pero no es la forma en que somos luz, porque la forma de ser luz es pararnos delante de la luz. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo que venció la oscuridad, las tinieblas, la muerte, el pecado, a Satanás? Entonces, a través de Él es que somos nosotros luz, que podemos tener la luz y tener la comunión que Dios, con la que Dios nos creó, con el Dios Trino. Con la comunión con la Trinidad es tener todo en común con Dios. Y cuando yo soy humilde delante de Dios, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué es el alma? Yo me muevo por lo que éste dice, por lo que el otro dice, por lo que el otro piensa, por lo que éste hace, por lo que el otro no hace, por cómo se viste, por cómo se conduce, por todo lo exterior. Porque es que estamos viendo, no con ojos de evangelio, sino estamos viendo con la carnalidad del hombre que quiere todo en la iglesia perfecto, pero el único que es perfecto en la iglesia es Cristo y nos perfecciona a nosotros, pero nos perfecciona a nosotros es a través de la concentración en la oración, que en el medio del día cambia todo. Llevo todo a la oración, llevo la oración hasta el que me es adverso en el trabajo, al que se levanta contra mí, al vecino que siempre me tira la basura frente a la casa. ¿Qué sé yo cuántas cosas que hace la gente? Pero cuando yo lo llevo en oración, puede ser que el vecino no cambie, pero mi perspectiva cambia de las tinieblas a la luz y ya no le permito a esa persona que sea piedra de tropiezo para mí. Porque yo aferrada a la roca que es Cristo, no permito que las puertas del Hades prevalezcan contra mí. Nosotros pensamos que es que el diablo va a venir con un garrote y nos va a dar un leñazo por la cabeza. No, viene a través de las personas, viene a través de las situaciones, viene a través de las condiciones que se presentan, viene a través de las circunstancias, viene a través de una noticia, viene a través de la familia, viene a través de una enfermedad, viene a través de un malestar, viene de muchas maneras, pero venga como venga, la palabra de Dios es inmutable, nunca cambia. Y yo parada frente a la palabra de Dios, frente al Dios Trino y buscando la llenura, la guía del Espíritu Santo, entonces el problema no está afuera, el problema siempre está dentro. Por eso a ustedes les choca tanto cuando a los que yo le he dicho, es que el problema en la casa no es él, son los hijos, no es la vecina, no es tu mamá, eres tú. ¿Por qué? Porque nosotros somos los luminares en la tierra, que somos llenos con la luz que era desde el principio, que es Cristo, que quebranta todas las tinieblas. Por eso todo comienza con humildad, porque yo tengo que ser humilde para reconocer mis errores. Yo tengo que ser humilde para pedirle a Dios que me los muestre, porque es que si viene la hermanita a decírmelo me va a caer gorda.
Si viene este a decírmelo, me va a caer gordo. Si viene mi hija, yo está vine otra vez con la misma. Pero cuando me lo dice Dios, como me lo muestra con tanto amor y con tanta claridad, yo reconozco, yo reconozco. Por eso es que escuchaba hoy algo que me llamó muchísimo la atención, que es que como la salvación no es por heredad familiar, pues muchas personas están en la iglesia de hace muchísimos años y eso no significa que sean salvos. No, no. ¿Por qué? Porque su vida no ha sido transformada, recreada y rendida por completo a que Cristo sea su Señor, su dueño, su Salvador, su recreador, su norte, su modelo, su estilo de vida. Cuando nosotros tomamos Génesis 3:15 como nuestro, la simiente de la mujer que derrotó a Satanás, ese es mi Cristo, el que nació de una virgen, porque Dios dio la señal desde el cielo y la cumplió. Y el Dios de los hebreos me ha encontrado a mí para revelarme el problema espiritual de la humanidad, el problema fundamental de la humanidad. Y todos nosotros, hermanos, todos, 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 yo siempre les he comentado a ustedes, todos nosotros tenemos problemas mentales, todos tenemos problemas espirituales. Por eso es que la palabra dice que el que diga que no peque, el que dice que no peque, hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros hayamos sido lavados por la sangre de Cristo, perdonados del pecado original, no significa que hemos cambiado todo lo grabado. Ahora en nosotros hay espíritu de dominio. Todo se hace como yo digo. Por eso al hombre siempre le gusta en la iglesia tener posiciones, tener cargos, dominar sobre los otros, porque el espíritu de dominio supera al amor que debemos tener por el prójimo. Y por eso dice, haya en nosotros este sentir, este mismo sentir que hubo en Cristo. Y vamos al contenido, Raúl, por favor. Y teniendo nosotros estando llenos del Espíritu Santo, es que podemos votar lo nuestro. Por eso el modelo es Cristo y es el modelo que nos presenta el apóstol Pablo y se lo presenta a la iglesia. Haya pues en vosotros este mismo sentir, pero no que nosotros no sentimos. Esto no se está hablando de emoción, se está hablando de entrega, de devoción, se está hablando de ser siervos. Por eso la palabra nos dice que consideremos al prójimo como superiores a nosotros mismos. En una oportunidad escuché al pastor Riol decir algo que me causó mucha impresión. Él decía que él le daba tanta vergüenza las cosas que hace la gente, que en una oportunidad en un avión entró y el baño lo habían hecho un desastre y él se puso a limpiarlo, porque le daba mucha vergüenza que la persona que fuera a entrar al baño después de él pensara que había sido él o que se encontrara con ese desastre. Entonces se ponen los zapatos del otro. La persona que hizo el desastre, por supuesto, no se pone en los zapatos de nadie, en los zapatos de nadie. Pero él piensa, y el que venga después, ¿cómo va a encontrar este desastre así? Pero nosotros muchas veces, cuando vemos los errores en la iglesia, lo que hacemos es remarcarlo. Tenemos un resaltador que se llama lengua. Y con esa lengua resaltamos los errores de los demás. Pero nosotros necesitamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo para levantar la iglesia que Dios desea, que ame al prójimo y que Cristo, entendamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, por toda, porque es que toda la humanidad necesita salvación. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo.
Se hizo siervo, pero ¿sabes siervo de quién se hizo? De nosotros. Dios se hizo siervo por nosotros. ¿Cómo no ser nosotros siervos de Él ahora? Si Él nos encontró a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos encontró como esclavos de Satanás. Entonces, ahora el sentir de Cristo es nuestro. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Nosotros tenemos un evangelio muy cómodo. Es que a mí me gusta levantarme tarde, es que a mí me gusta comer es en mi casa, es que a mí me gusta es que a mí me gusta es que a mí me gusta es. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, porque hay una humanidad que está muriendo todos los días. Hay unas cifras alarmantes de personas con problemas mentales. Hay unas cifras alarmantes de personas que se están quitando la vida. Hay cifras alarmantes, alarmantes de situaciones donde la muerte entra en las familias, pero son unos contra los otros. Hay tanto desastre en la tierra que nosotros a veces estamos tan encerrados en la iglesia y en la vida de luz y de disfrute que no podemos mirar al mundo. Pero nosotros necesitamos recordar el desastre en que está el campo, muertos en sus delitos y pecados. Están muertos, hermanos, y nosotros somos los que tenemos el mensaje que los vivifica, el mensaje que los salva, el mensaje, el único mensaje que necesita la humanidad es el mensaje de Cristo, de que hay un camino para volver al Padre, de que el hombre no es, la vida no es lo que el hombre está viendo ahorita. La sociedad, la política, la cultura, la economía, la educación, todo está bajo el gobierno de Satanás. Pero nosotros necesitamos a Cristo. El punto 2 dice, Dios es quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Vamos al punto 2, Raúl, por favor. Nos anhela celosamente quiere decir que Él anhela que nosotros abramos nuestro corazón, Él anhela que nosotros le clamemos, Él anhela que nosotros lo busquemos, Él anhela que nosotros lo tomemos en cuenta, porque es que nosotros que venimos de la condición de Génesis 3, seguimos siendo nuestros dueños, es nuestro yo, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, es como yo creo que se tiene que hacer, pero hay un modelo que es Cristo. Hay un norte, que es la palabra de Dios. Hay una vida, que es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero en ese plan, Él nos hizo encontrarnos para que nosotros, Iglesia, Emanuel Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina, en España, en Portugal, en todos los países donde el Señor nos llama y nos reúna. Nos llama y nos atrae de una manera que no lo vemos, porque es espiritual y nos une a cada uno de nosotros con un único propósito. Sean equipo de evangelismo, vayan, salven las almas. Pero es que yo no estoy preparada, pero es que yo no estoy preparado. Si usted sabe, cree y ha experimentado en su vida que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución al problema fundamental del hombre que está separado de Dios, usted ya está listo para predicar el mensaje. Y más en esta iglesia que tiene un sistema donde cada uno de ustedes tiene un discipulador. Tiene a alguien que lo encontró en el campo, tiene a alguien que le hace seguimiento, tiene a alguien que lo acompaña. Y si no lo tiene, entonces, ¿quién lo invitó a la iglesia? ¿Quién lo invitó a la iglesia?
Esa persona que lo invitó a la iglesia es un discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, nosotros levantamos los discípulos de Cristo, no nuestros, a través de la palabra que aviva, la palabra que nos hace entender que al venir a Cristo ahora nosotros tenemos una nueva vida. Nuestro respaldo es el trono de los cielos. Dios es nuestro Padre, pero es un Dios que está vivo. Es un Dios que está con nosotros y que nos dejó al Espíritu de Dios para que nos guíe, para que nos aconseje, para que nos lleve a la palabra, para que nos dé la fuerza en la oración, para que nos dé la respuesta que necesitamos para continuar. Porque todos los días, las 24 horas del día necesitamos a Cristo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos ahora es de nuestro Dios, es de nuestro dueño. Por eso nosotros somos sus siervos. Él es Dios, el que transforma a las personas. Miren, cada persona tiene su condición, su situación, cada persona tiene su estado espiritual. Y conforme al estado espiritual es que la persona reacciona. Cada persona tiene un núcleo de vida. Y si el núcleo de vida de la persona es el trabajo, es la familia, es el problema, es la enfermedad, es la circunstancia, nosotros tenemos que orar por ellos, porque ninguno de nosotros somos iguales al otro, ninguno, pero sí todos somos hijos de Dios. Cada uno tiene un horario, cada uno tiene un despertar. A veces la persona recibe rápido el Evangelio, lo toma con emoción, como lo dice el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Y cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando vienen sus deseos, es que yo quiero irme para no sé dónde, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero comprar esto, es que yo quiero inventar esto. Ponen de lado la palabra y se van tras la corriente de lo que ellos desean. Y nosotros los criticamos porque nos sentimos con el derecho de criticar. Pero no, no podemos criticar porque es que nosotros no teníamos ninguna condición para ser salvos. Nosotros no somos mejores que nadie. Todos somos hermanos en Cristo que caminamos en un mismo sendero que es tras los pasos de Jesús para ser discípulos de Cristo y siervos de Cristo conforme al horario del Señor. Las almas nos anhelan y nosotros nos decimos que no tenemos tiempo. Pero mientras nosotros decimos que no tenemos, no lo vamos a tener. Porque tiene que haber la conciencia, el despertar espiritual, el despertar físico, el despertar del alma. ¿Yo qué pienso? Yo que no puedo, entonces no voy a ir. Pero cuando el espíritu pone en mí el querer como el hacer, entonces hacemos todo lo que tengamos que hacer para el Señor. Sin murmuraciones, sin señalar, sin criticar, sino, Señor, heme aquí, dame la fuerza, lléname de tu Santo Espíritu para ver a mis hermanos como tú los ves. Porque si hay gente que no es, el Señor se los va a llevar, hermanos. Pero todos los que anhelamos ser discípulos del Señor, el Señor nos va a levantar. Y en la iglesia nosotros nos ayudamos. ¿Sabe por qué? Porque afuera nosotros vivimos en medio de una generación perversa, pero la generación perversa está fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia es el amor de Dios, la paz de Dios, la benignidad, el fruto del Espíritu en nosotros. Pero ese fruto se da cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, cuando nosotros tenemos la oración de la mañana que nos salva, la oración de la tarde que salva todo, que cambia todo, que transforma todo. Y cuando tenemos la oración de la noche, que es ese reposo y ese análisis y ese resumen de qué pasó hoy. Hoy me recordaba la hermana Karen como yo se lo enseñaba en un principio.
Me recordaba que yo le decía a ella, en la noche, pregúntale al Espíritu Santo, como tú eres templo del Espíritu Santo y vives con el Espíritu Santo, donde vas con el Espíritu Santo donde quiera que vas, en la noche toma ese tiempo de reposo y pregunta al Espíritu Santo, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué obraste? ¿Cómo obraste tú en los campos? ¿Con qué persona nos encontramos hoy, Espíritu Santo? ¿Por quién tengo que orar yo hoy? ¿Cómo viste tú el encuentro con el hermano Tarcisio? Y no me río del nombre del hermano Tarcisio, porque no hay nada por qué reírse. No me burlo del hermano Tarcisio, ni el hermano Tucuciapón, porque aquí en América Latina nosotros tenemos una cultura de burla, y la burla es un espíritu de oscuridad. Por eso es que nosotros, nuestra cultura tiene que ser la cultura del reino de los cielos. Entonces resplandezcamos la luz. Si estamos haciendo un servicio para la iglesia y los demás no lo hacen, no, que el lunes barre la hermana Yain, el martes barre la hermana Karen, el miércoles barro yo, pero todos los días estamos todos en la iglesia. Pero el lunes entonces Yain no llegó y que llegó y que se pintó las uñas. Esta que se pintó las uñas, claro, porque le tocaba hoy. No agarre usted la escoba y eche la escoba esa iglesia. Y siéntase gozoso. Hermanita, no te preocupes, qué bellas te quedaron las uñas, pero con sinceridad, no con hipocresía. Porque es que la Biblia dice, el Señor ama al dador alegre. Sí, pero es que es dador de todo, dador de la vida, dador del servicio, dador del amor, dador de la ayuda para el hermano. Tenemos que ser luminares porque, hermanos, cuando yo me levanto contra un hermano, así sea en un pensamiento pequeño, ahí se mete Satanás. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que resplandezcamos la luz y vamos al punto 3. Resplandezcamos la luz con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con felicidad, con siendo genuinos. Puedo decir con genuidad, esa mismo, ¿ves? Yo sabía que me iba a enredar, por eso no utilicé la palabra. Entonces, cuando la palabra dice, examínese cada uno a sí mismo. No es para empezar por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego Santa María siempre virgen. No, 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 no. Fíjense ustedes lo que dice la Iglesia Católica cuando se culpan. Ruega a Santa María, siempre virgen. Después le riegan a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Nosotros no. Nosotros nos examinamos a nosotros mismos porque nosotros tenemos la palabra de vida, que es el espejo en el cual yo me miro y veo, ay, tengo esto sucio, esto por aquí no va, esto no es de Dios, esto no es luz, esto es tinieblas, esto no lo está trayendo el Espíritu de Dios, lo está trayendo Satanás. Y la única manera de ver esto de manera clara, de verlo claro, la única manera de verlo claro es a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando un cuarto está iluminado, no hay nada, no hay ninguna forma. Uno enciende la luz y va a buscar que oigo una cosa, oigo un animalito por aquí, y cuando enciende la luz, ya lo ve. Y esa luz se enciende en nosotros a través de la oración centrada en la palabra, centrada en Cristo. La vida es Cristo, hermano. Mira, es dos manos, dos manos. Siempre digo que Dios a las madres le da dos manos y a los padres una es la mano de seda y la otra es la mano de hierro. Y tenemos que saber cómo administrarla. Pero en las dos manos, aquí en las dos manos está el mundo. Un camino es el camino de Satanás, donde la gente está en sufrimiento, en dolor, con éxito, pero un éxito que les trae angustia, insomnio, desesperación, desconfianza y donde nunca pueden tener reposo.
Y hay otro mundo que es el mundo que vivimos nosotros, que este mundo no lo entiende y que nos tildan muchas veces de locos. Pero es que aquí hay un sistema espiritual que no quiere que se cruce con nosotros, porque al cruzarse con nosotros viene la luz. Nosotros vivimos solamente para esto, para que habiéndonos sido nosotros salvos por gracia, podamos disfrutar la gracia de Dios, estar agradecidos por el regalo de la salvación y estar orando para que Dios produzca este encuentro. Y cuando Dios produzca este encuentro, que lo produce Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay redes espirituales que Dios es quien nos comunica. Es Dios quien lo hace, no es mi esfuerzo, no es porque yo me porte bien, no es porque yo me esfuerce, que sí, nosotros tenemos que ir y hacer las cosas, pero no en nuestra fuerza, sino que nosotros todo lo editamos con la palabra. Y ustedes saben perfectamente lo que es editar. Y es limpiar, es cortar todo lo que es la basura que está en nuestras vidas con la palabra, con el modelo de la palabra, que es Cristo. Porque Cristo es el verbo que se encarnó y se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz y nos dejó al consolador. Y nosotros comunicamos con Dios Trino a través de la oración. Que la oración para nosotros sea un disfrute. Piensen ustedes, ¿es para mí la oración un disfrute? Yo estoy ejercitando la oración por lo menos 3 veces al día. Yo estoy conectando toda mi vida y todo lo que ocurre en mi vida, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que me gusta, todo lo que me disgusta, todo lo que anhelo, todo lo que detesto, todo lo que me parece, todo lo que no me parece, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento, todo lo estoy conectando realmente con Dios. Estoy haciendo yo mi vida de 24 horas dentro del reino de Dios. ¿O cuántas veces estoy echando mis canitas al aire? Pues sí, todos fallamos, pero con qué rapidez trae esto nuevamente a Dios. Escuchaba una psicóloga que decía, la tristeza es un sentimiento natural del ser humano. Y por un problema, por una situación, nosotros podemos estar tristes. Pero cuando la tristeza toma dominio en nosotros por más de 10 días, ya eso se considera un problema mental, porque allí nace la depresión. Y yo analizaba esto y decía, ¿cuánto tiempo nos quedamos escuchándole la voz al diablo? Dependiendo de cuánto tiempo nosotros nos quedemos escuchándole la voz al diablo, es que nosotros salimos más rápido o nos quedamos allí. Y hay gente que no sale, hermanos. Hay gente que se va de la iglesia porque lo miraron feo, porque no lo saludaron, porque no lo tomaron en cuenta, porque él llegó primero que el otro y entonces lo sentaron al otro primero. Y en todo eso, para todo eso nosotros tenemos la respuesta. Solo Cristo es vivir y disfrutar del reino de Dios, que es nuestro. El Dios Trino es nuestro. Tenemos el respaldo del Dios Trino. Y por eso es que rendimos el culto. Porque en el culto, nuestra cultura del mundo está siendo cambiada a la cultura del reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios, que ese poder de Dios se manifiesta en nuestro favor y lo podemos disfrutar de manera cotidiana, en lo natural, en todo lo que hacemos. Por eso es que necesitamos el aposento alto personal, que es el culto que yo le rindo a Dios. Por eso les estoy hablando de que nos paremos delante de Dios, que nos examinemos delante de Dios, que nos miremos nosotros primero antes de estar mirando a los demás. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que traer más bien a los demás para que juntos seamos el equipo
de evangelismo que cambia cada una de las regiones donde ustedes están. Ese sector, como lo identificaba la hermana Silvia en el saludo, ese sector de San Juan del Lurigancho. Estamos saliendo a San Juan del Lurigancho a ver el campo. Estamos saliendo, orando a ver el campo. Estamos caminando a los campos. Estamos amando a las almas. Estamos orando por la salvación de nuestras familias. Sí, de las familias seguramente sí, porque es lo que más nos molesta, porque los tenemos debajo del mismo techo. Pero hay un amor de Dios que el mundo está esperando que nosotros lo manifestemos. Y ese amor es el Evangelio, es el evangelismo y son las misiones, porque cada uno de nosotros somos misioneros en esta tierra. Vamos a concluir. El Señor Jesucristo dice en su palabra, lo dijo el Señor Jesucristo. Está escrito en Juan 8, versículo 12. Yo, dice él, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, la luz del mundo nos habita. Cristo nos salvó, nos llamó. Y al atender nosotros ese llamado, quédense con esto. Yo soy una lumbrera para el mundo. Tengo que alumbrar a los que están en mi casa. Tengo que ser luz para la iglesia. No soy lengua de condenación, porque los que están condenados son los que están afuera y ni siquiera de ellos yo hablo mal, porque yo oro por ellos para que ellos se encuentren con el Señor. Entonces, yo soy una lumbrera en mi manera de hablar, de cómo me comunico con mis hijos. No los maltrato con la palabra, no los trato de cualquier manera, no les lanzo un golpe por lo que sea. Soy luz, yo tengo el amor de Dios para mi familia, para la iglesia y para el campo, porque nosotros no podemos ser claridad de la calle y oscuridad de la casa. No podemos, no podemos. Sí podemos, pero no debemos, porque entonces somos parte del ejército de Satanás y no del ejército de Jesucristo. Porque Satanás nos conoce perfectamente a nosotros. Satanás conoce la palabra. Satanás conoce nuestras debilidades. Y lo único que lo quebranta a él es la luz de Cristo y el invocar el nombre de Cristo cuando lo hacen personas sinceras y con la identidad y la autoridad del nombre de Cristo. Pero no podemos estar jugando en dos bandos. No podemos. Una misma fuente no echas agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. Por eso es que nosotros somos servidores de Cristo y tenemos el ejemplo en toda la palabra, gran nube de testigos. Y el apóstol Pablo nos habla hoy de Timoteo, en quien podía confiar, porque Timoteo amaba no solamente la obra, no solamente al Señor, sino amaba a la iglesia, amaba a los hermanos. Y Epafrodito estaba dispuesto estuvo enfermo hasta la muerte, pero no dejó de hacer la obra de Dios. Entonces, nosotros somos la iglesia que tenemos que estar preparando la época de la sanidad, pero la sanidad comienza con nosotros, con lo grabado, con lo enraizado y con la naturaleza, que es la naturaleza profunda del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias porque a ti te plació escogernos, llamarnos, levantarnos, Señor, y nos está formando como discípulos tuyos a través de tu palabra, pero con la certeza de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos, de sus hijos, de sus esposos,
los que son esposos, las que son esposas, por los nietos, por los padres, por las madres, por todos mis hermanos, Señor, porque cada uno de ellos fue lavado por la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario. Señor, tu sacrificio no fue en vano. Tú completaste la salvación y por eso yo oro para que tú, Señor Jesucristo, seas suficiente, que nosotros no busquemos nada ni a nadie más, porque tú eres absoluto y tú eres perfecto y completo para nosotros. Que podamos rendirnos como tus siervos para hacer tu voluntad, para seguir tu palabra y para disfrutarla, Señor. Porque es que cuando experimentamos la obra del Evangelio en nuestras vidas, es cuando verdaderamente somos felices. Que tu reino descienda sobre las vidas de cada uno de mis hermanos, de sus familias, de sus campos, de las regiones donde ellos están. Y que tú le des la fuerza y el poder, como lo dice la palabra, que solamente tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, hoy te damos gracias porque nos has llamado como testigos del poder de tu Santo Espíritu. Somos lámparas, Señor, torres de luz para transmitir este evangelio de salvación. El único camino, la única verdad y el único nombre que le puede dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Llénanos en la plenitud de tu Santo Espíritu para ser tus testigos, para hacer la obra del Evangelio, del evangelismo y de las misiones, y para ser los modelos que transmitimos esto a los remanentes, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, pero de Anuncio. manera sincera, Señor. De manera sincera, Señor, porque podemos engañar a todo el mundo, pero a ti no te engañamos y a nuestra familia tampoco, Señor. Por eso queremos ser de una sola pieza, de un solo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y que, Señor, en esta hora yo ato toda estructura religiosa dentro de las familias que esté queriendo ser transmitida a los hijos. Toda lengua de condenación y de juicio y de crítica contra los hermanos y contra las iglesias, yo las ato en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido perdón, Señor, porque nosotros de manera natural dejamos que la oscuridad nos arrastre. Pero hoy, a partir de hoy, Señor, queremos ser conscientes de que somos luminares en el mundo, que tú eres la luz que nos habita y que nos salvaste una vez y para siempre, como nuestro verdadero sacerdote, que nos libraste de los desastres, que deshiciste todas las obras del diablo como nuestro rey y que abriste el camino en el cual no hay retorno, que es el camino al reino de los cielos, al cual pertenecemos, en el cual queremos vivir y al cual anhelamos honrar y representar como embajadores tuyos, Señor. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.